quería decir algunas cosas, por cuál ese central debe volverse a llamar Central Río Yaracuy y no Central Santa Clara. Primero, sobre todas las cosas, porque hay un mal sabor que le quedó al pueblo yaracuyano y venezolano con ese nombre Central Santa Clara, y no por la Santa, por cierto, no, sino que fue un despojo que le hicieron. En los años 90 hubo una fiebre privatizadora de desmantelar el Estado venezolano. Y ahí se empezaron a hacer quebrar varias empresas del Estado de todos los venezolanos. La hicieron quebrar. Las iban desfinanciando porque el proyecto era venderlas. Y para justificar su venta tenía que ser esas empresas no ser productivas. Entonces, pues, como para que no exista duda, no, la vendemos porque no son productivas, pues, ¿verdad? Entonces vendieron ese central por menos, escúchenme, si mi memoria no me falla, por menos de 300 millones de bolívares. 300 millones de bolívares. Eran exactamente como que fueron 270 millones de bolívares. Algo así fue. Vamos a poner números redondos, 300 millones de bolívares. De bolívares se vendió ese central, una empresa que tenía vinculación con unos guatemaltecos, pero también tenía relación con otros compañeros de nacionalidad guatemalteca y de una parte de la cultura árabe. Exactamente no recuerdo de cuál estamos hablando, ¿no? Entonces, ese central en primera instancia fue subvalorado, es decir, despojaron al Estado venezolano de un activo, pero no solamente de esa factoría, ojo, sino que vendieron la factoría. Dentro de la factoría había, que estuve viendo por allí, estaban en los galpones, hasta una planta de refino que no estaba metido en el negocio, pero ahí estaba y no se sabe qué se hizo ese dinero de la planta de refino que después lo utilizó la empresa Santa Clara. Pero ese central tiene detrás del central una pista de aterrizaje. En el área administrativa, restaurantes, oficinas. En el cerro tenía, creo que si mal no recuerdo, pues yo estuve allí, más de 10 quinticas, pues, con su piscina, que era para la parte gerencial allí. Aparte de eso, ese central tenía tierras en varios municipios del estado de Yaracuy, tenía galpones en varios municipios del estado de Yaracuy, galpones en Guama, galpones en Peña, galpones de almacenes, pues, tenía ese central. Tenía maquinarias, que bueno, todo eso fue vendido, regalado, digo yo, por ese fondo de inversiones de Venezuela en los gobiernos en el 92. Gobierno de Caldera, empezando Caldera. Ese proceso privatizador empezó con Carlos Andrés, en una fiebre privatizadora neoliberal con Carlos Andrés, y luego lo finalizó Caldera vendiendo, bueno, imagínense. Bueno, en el gobierno de Caldera trajo el central, y en el gobierno de Caldera se llevó el central, pues, ¿verdad? Acuérdate algo, bueno, el que da y quita, el diablo lo visita, ¿no? Cosa de la vida, ¿no? En el año 92, 20 años después. Entonces ese central fue vendido, pero mira, con una particularidad. El Estado venezolano, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, que fue un fondo corrupto que despojó a Venezuela de grandes empresas muy productivas, como el Banco de Venezuela, la línea aérea Viasa, CanTV, las empresas de Guayana, bueno, cantidad de empresas que fueron los centrales azucareros, entre ellos el Central Río Yaracuy. Fue regalado el Estado venezolano. Los venezolanos no comimos nada de esa venta, porque además de que la vendieron en menos de 300 millones de bolívares en el año 92, vendieron, ¿cómo que dice? Sin pajita, pues, puro activo, sin ningún gravamen, creo que le dicen los abogados. Es decir, sin deuda. No compraron deuda, compraron puro activo. Es decir, todos los pasivos laborales que debía el Central Río Yaracuy, entonces le quedó al Fondo de Venezuela, Fondo de Inversiones de Venezuela. Eso no lo compró la empresa. Cualquier deuda que tenga la empresa la tenía que pagar el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Con esos menos de 300 millones de bolívares, lo único que hizo el Estado venezolano es medio pagarle prestaciones sociales a los trabajadores, que por ahí quedaron debiendo algunos por allí, me cuentan por allí. Entonces, el Estado venezolano se despojó de una empresa y quedó debiendo plata. Díganme ustedes aquí, entre usted y yo, ¿qué persona hace un negocio como esta, no?
vende algo, ¿verdad? Supuestamente lo vende porque no lo puede mantener, ¿verdad? Y uno cuando vende algo es para quedarse con algo de plata y pagar lo que debe, pues. ¿Ah? Bueno, el Estado venezolano hizo ese gran negocio, ¿ah? Regaló un central y que vendido, ¿ah? Le cambiaron el nombre a Santa Clara, pero el Estado venezolano, el que vendió, se despojó de ese activo y quedó debiendo, pero ya sin el central, pues, ¿verdad? Y quedó debiendo plata. Entonces, como eso a mí lo único el ruido que me causa en nuestra historia, es que cuando pasó de Central Río Yaracuy a Central Santa Clara, fue un despojo al Estado venezolano y a todos los venezolanos. Yo creo que no debería mantenerse ese nombre de Central Santa Clara, porque es la huella de un despojo, de un acto de corrupción que en su momento, en el año 92, se hizo, donde regalaron varias empresas porque gente se quedó, la gente de Senazúcar, ¿ah? De las federaciones de los trabajadores, ¿ah? Y el gobierno que estaba entonces, ¿ah? Se quedó con una gran cantidad de dinero allí, ¿ah? Algún grupito por allí. Entonces, esa venta, como muchas otras ventas, fue el sinónimo de ¿qué? De la corrupción de la Cuarta República. Y no la podemos no la podemos reivindicar. Por ejemplo, cuando Hugo Chávez volvió a darle una línea aérea a Venezuela, porque se llamaba Viasa, y se le vendieron unos españoles que la destruyeron y despojaron a todo el personal. Fue Chávez que les pagó las prestaciones sociales a ese personal, porque pasó lo mismo. Pero cuando vuelve a retomar el nombre de la línea aérea bandera de Venezuela, ¿cómo le puso Chávez a ese nombre de esa empresa? Conviasa. Viasa, le puso igual, Viasa. Y le agregó Conviasa, ¿verdad? Conviasa, porque estamos con Viasa. Está viendo y está funcionando, está siendo rentable y cada día tiene más vuelos internacionales en varios países. ¿Está viendo? Entonces, cuando se recupera el central, que ya vamos a hablar de eso también, cómo fue desmantelado progresivamente el central y luego que se recuperó, bueno, hubo un problema allí que hay que criticarlo también y se despojó aún más, porque ese centro dejó de moler con la empresa privada y estaba puro refinando, eso es la verdad, estaba puro refinando. Entonces, cuando se recupera ese central, debería llamarse nuevamente Central Río Yaracuy, Central Río Yaracuy, que es un central de los Yaracuy. Lo visitamos, sentí mucha satisfacción. Recuerde, como los que se están conectando ahorita, en ese central trabajé yo como obrero electricista. Aquí está, mire, hace 35 años, aquí está, 35 años tengo ese central. Ahí estoy yo trabajando, ¿no? Hace 35 años. Sé de lo que le estoy hablando. Entonces ese central debe llamarse Central Río Yaracuy, porque Central Santa Clara fue un despojo a la República. ¿Qué sucedió con la empresa privada allí? Para que no cometamos los mismos errores, felicito que ahora se está haciendo es una alianza, sector público con el sector privado, una alianza, sector público, trabajadores y la empresa privada. Y ya el martes pasado comenzó el refino, pues, ya eso estaba listo, probando todas las cosas, las calderas, si mal no recuerdo era la caldera la caldera 2 y 4 creo, que es la que están funcionando de todas las calderas. Con eso es suficiente, tienen que tener mínimo 2 calderas para el proceso productivo. Los tachos están listos, la parte de los centrífugos están listos, el almacén está listo. Bueno, está hermoso lo que es la parte de empaquetado de azúcar, y en esta primera etapa se va a refinar, pues, el azúcar moscabada, el azúcar cruda, pues, se va a refinar y se va a embolsar, pues, en sacos de 50 kilos y sacos de 1 kilo. Me parece muy importante. Pero ¿qué fue lo que me pareció más maravilloso? El anuncio del ministro junto al gobernador del estado de Yaracuy, Leonardo Intosi. Estaba allí con los trabajadores, con la gerencia allí, también con la empresa que está asumiendo la alianza con el Estado venezolano, empresa del Estado venezolano, que en enero comienza la zafra, que es muy importante, moler.
porque en la molienda es donde se da mayor cantidad de desarrollo económico para el Estado. ¿Por qué? Porque los cañicultores, los productores de caña, los transportistas, los que arriman la caña, los cortadores de caña, ¿ah? El personal de patio de caña también, empieza a los molinos a trabajar y se van a incorporar mayor cantidad de personas. Tienen que funcionar más las otras calderas también. ¿Está viendo? Toda la fábrica. Se empieza a mover todo lo que es el central en el 100% de su producción. Por eso me parece importante y felicito al ministro Julio César León Heredia, exgobernador del estado de Yaracuy, acompañado por el gobernador del estado de Yaracuy, Leonardo Intosi, que lo vimos allá, lo saludamos. Estuvo también el alcalde, por cierto, ayer cumplió año el alcalde de Independencia, José Alejandro Mujica, que estaba de cumpleaños, estuvo allí acompañando al alcalde del municipio Veroes, Leonardo, ¿ah? Estuvo allí también en ese recorrido que para mí fue muy supremamente emotivo. En enero arranca la zafra. Ya la parte de refino está lista, toda la planta de refino, todo eso está listo. Lo que sí está crudito todavía, por supuesto, pero recuperándose progresivamente lo que es los molinos, ¿verdad? Allí vi, óyeme, pero es bueno decir lo que hizo la empresa privada allí. Por si acaso, porque hay unos que a lo mejor me están escribiendo allí diciendo, oh, qué tal y broma. Desmanteló ese central, chico. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba la molienda ni el desarrollo del estado de Yaracuy. Lo desmanteló patio de caña, fue desmantelando la fábrica, fue desmantelando los molinos, porque lo único que le interesaba a ella era el lomito, que era no el proceso de la caña de azúcar, sino lo que a ellos les interesaba era procesar la azúcar cruda, importarla el azúcar o traerla de otros centrales, el azúcar moscabada o la azúcar cruda, y ahí solamente refinar. El proceso final, pues, ¿cómo se llama? Refinar y embolsar. Es lo único que le interesaba a esta gente, pues. La empresa privada, pues, fue vendida a Central Santa Clara. Por supuesto, fueron dejando de trabajar muchas personas, porque donde hay mayor trabajo es en la fábrica, pues, ¿verdad? Cierto, es donde hay mayor trabajo. En el refino, bueno, estaba viendo por allí, escuchando las declaraciones, en los actuales momentos creo que hay como, no recuerdo ahorita, un poquito más de 200 trabajadores, pero cuando arranque la zafra eso se pierde de vista. ¿Qué es otra cosa importante allí? Volver a establecer, a establecer lo que es ese trío ahí de empresas para fortalecer las otras dos empresas que están allí. Acuérdense que hay ahí en Carbonero, en ese sector carbonero, ahí está lo que antes era la refinería Pampero, hoy se llama Alcoholes Occidente, y atrás está la empresa antes llamada Mocarpel, hoy Cartones de Venezuela. Ese sector de Cartones de Venezuela fue dejado a un lado, utilizar el bagazo para fabricar papel. Hay que ver si hay la posibilidad de volver a reactivar. ¿Por qué? Porque ese bagazo sirve para combustible, pero se produce mucho más bagazo que lo que se va a utilizar combustible. ¿Y qué hacer con el resto del bagazo? Hay que verlo, pues, para que se haga en el área productiva. Porque desde que yo trabajé allí, ese bagazo se dejaba en el patio de bagazo, que es al lado del central. Habían varias hectáreas full de bagazo, y eso se ponía putefacto con lo que era la parte del ¿cómo se llama? El agua que caía, se fermentaba ese bagazo y eso se ponía horrible, y eso contaminaba, se convertía en un ácido. Hay que ver qué hacer con ese bagazo. Y con la melaza, aparte de la melaza, bueno, a lo que es Alcoholes Occidente, con una tubería directa, y entonces se abaratan los costos, pues, porque tienen Alcoholes Accidentes ahí y tienen a Mocarpelo o Cartones de Venezuela, y se sigue produciendo y fortaleciendo ese emporio productivo que hay allí. Luego se puede construir otras empresas allí, pero de verdad estoy contento, de verdad emocionado porque fui a esa fábrica, que parte de lo que yo soy se lo debo al Central Río Yaracuy, como obrero electricista. Fui aprendiz 15, luego ayudante de electricista, luego fui electricista allí, de ese central. Fui al taller eléctrico, estuve allí
el sábado pasado, me emocioné mucho, lloré, aquí entre nos, que nadie se entere, lloré de la emoción. Al ir al lugar donde yo trabajé, a ir a abrir la gaveta de donde yo colocaba mis herramientas y mis cosas, pues, el locker, si no subía al locker, no me permitieron subir a donde yo ponía el locker, mi locker de mi ropa y tal, pero donde tenía mis herramientas sí, fui al taller eléctrico, fui a esa planta eléctrica, fui a ese control eléctrico, pasé por fábrica, por patio de caña, por almacén de azúcar, por el refino, caminé por esas veredas, entré a esa factoría, 35 años después, muchas emociones. Solicito de verdad que se le coloque nuevamente el nombre del Central Río Yaracuy, por varias cosas, por lo que significó ese Central Río Yaracuy para la familia yaracuyana. Allí gente se conoció su familia, se casaron, se convirtieron en cuñados, en esposos, ¿ah? Vivieron, formaron su familia, construyeron hogar con el Central Río Yaracuy, ¿ok? Y fue regalado, vendido, despedido a sus trabajadores y después desmantelado a través de la empresa Central Santa Clara. Luego se recuperó ese central de ese despojo. Y bueno, hubo un problema allí que también no se puede dejar permitir otra vez. No se puede dejar de supervisar una empresa tomada o asumida y cancelada. Debe mantenerse fiel para que siga produciendo. No puede ser trabajada con capricho. Por eso los errores que hubo en esa recuperación está prohibido cometerlos nuevamente. En estos momentos se hizo un convenio, una alianza trabajadores, empresa privada, Estado venezolano, una empresa del Estado. No cometer los mismos errores. Otra cosa que se me olvidó, yo voy a comentar luego empiezo a comentar en los últimos minutos del programa, voy a leer algunos de los mensajes que llegan ahí. Ustedes saben cómo se engañó al pueblo venezolano en esa venta en el año 92. Se dijo que se le iba a entregar un 20% a los cañicultores de las acciones. Así engañó el Fondo Monetario, el Fondo de Inversiones de Venezuela. El 20% de las acciones va a ser para los trabajadores. El otro 20% de las acciones para los cañicultores. Y ya iban con el 40%. En acciones A, B y C. Luego un porcentaje para el Estado, para Senazúcar. Es decir, supuestamente iba a tener mayoría, o por lo menos casi la mayoría iba a tener todavía entre los trabajadores, los cañicultores. Mentira. Mentira. Eso no se fue así. ¿Ah? Buscaron, ¿cómo se llama? Parte legal de ella. Influyeron a los trabajadores para que no compraran esas acciones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no había ganancia y tenían que aportar. Imagina un trabajador, estaba trabajando y tenía que invertir, ¿vale? ¿Ah? Claro, eso lo hizo la empresa privada para que el trabajador diga, bueno, ¿y de dónde voy a sacar yo plata? No, mira, no hay dividendo. Lo que hay que invertir, tienes que dar tanta plata. ¿Y cómo lo iba a hacer un trabajador? ¿Verdad? ¿Está viendo? Esa parte tan oña, ¿verdad? Para engañar a la gente, ¿verdad? Y los cañicultores igual, pues, ¿verdad? Eso fue un despojo completo, total, absoluto, ¿verdad? Al Estado venezolano con el Central Santa Clara. Entonces, mi llamado al corazón, de verdad, quitémonos muchas cosas, porque cuando yo digo Central Río Yaracuy, ni siquiera estoy diciendo que es el nombre que se le dio la Revolución Bolivariana, pues eso se lo dio en el año 72 y estaba gobernando Caldera, por si acaso, pues, porque hay unos que están tan enfermos de odio que no entiende que nosotros, los chavistas, los revolucionarios, somos patriotas y no nos importa algunas circunstancias, ¿ah? Y ¿cómo se llama? Le damos honor a quien honor en ese caso merece y no le puso el nombre de la Revolución Bolivariana, ¿ah? Pero tampoco le puso el nombre de la Revolución Bolivariana a Central Santa Clara cuando lo despojó la Cuarta República, ese Estado, ¿verdad? Entonces ese nombre representa todavía un acto de corrupción que fue Central Santa Clara, de despojo al país. Y es por eso que tenemos que despojarnos de ese despojo. Y disculpe la redundancia, pues. Y debe retomar su nombre, Central Río Yaracuy. Porque fue engañado los trabajadores, fue engañado el Estado venezolano. Fue un acto de corrupción y pocas manos allí se llenaron de mucho dinero con esa venta de ese central, que era mucho más que una factoría. Ese central era, para nosotros, representaba la empresa más importante del Estado de Yaracuy
que más generaba ingresos para los trabajadores. Y bueno, la zafra era una fiesta, ¿ah? La zafra, el tiempo luego de reparación, todas esas vivencias de ese central. ¿Y cuál es la cosa más importante entre las cosas que me dio mucha alegría, vale? ¿Ah? Por allí conocí, están trabajando todavía, unos compañeros que trabajan conmigo hace 35 años, ¿ah? Jack Knight está por ahí, el compañero William, pero no lo vi en el taller eléctrico, pero me dijeron que está ahí también, porque yo fui un día sábado y los que estaban trabajando eran sobre tiempo, pues no estaban todos los que estaban trabajando allí, fuimos un sábado, pero una grata, cuando hablé con algunos compañeros allá, entonces resulta que el taller eléctrico está uno de mis maestros, ¿no? Daniel Chirino está todavía trabajando allí, ¿ah? Daniel Chirino debe tener ahí trabajando. Cuando yo estaba ya tenía tiempo él trabajando, como unos, qué sé yo, como más de 10 años y hace 35 años. Entonces ya él tiene una experiencia de como 45 años en el central, ¿vale? ¿Ah? Daniel Chirino, un maestro igual que Oscar Malpica y otros más. Rafael Jiménez, le decíamos mi maestro también, Rafael Jiménez, le decían el bagre, ¿ah? Ahí tenemos todos apodos. Alexis Betancourt era el jefe, aprendiz INSE y luego se transformó en jefe, y otros más, ¿vale? ¿Ah? Una vivencia muy importante, muy extraordinaria, y yo quiero pedirle a todos los que me están escuchando, a usted nuevamente, ministro Julio César León Heredia, a usted, gobernador del estado de Yaracuy, profesor Leonardo Intosi, a usted, alcalde del municipio Veroe, Leonardo, anda Leonardo, por favor, ¿ah? A ustedes, trabajadoras y trabajadores, a ustedes, cañicultoras y cañicultores, devolvámosle el nombre a ese central, a ese emporio, a esa factoría, al nombre original, Central Río Yaracuy. Voy a leerlos y luego comentamos para en los minutos finales comentar pues algunas de sus vivencias allí. A lo mejor alguno de los que me está viendo ha sido trabajador del Central Río Yaracuy. Recuerden algo, miren, los que se pegaron ahorita, miren aquí, miren esto, ¿ah? Aprendiz INSE, de aquí me formaron en el INSE, que era la Universidad de los Pobres, ¿verdad? Aquí Central Río Yaracuy, mi carnet de 16 años, ahí estoy yo de 16 años como obrero electricista. Luego cuando pasó a privado ya tenía un poquito más de edad, yo creo que aquí ya tenía 18 años, ¿ah? Central Santa Clara. Luego cuando empezaron a cambiar de empresa a empresa para no pagarle las prestaciones sociales ni haya continuidad laboral, una empresa que se llamaba SICA. Luego volvimos a Central Santa Clara. Luego aquí yo trabajé en otros centrales, o sea, trabajé en el Central Veroe. Miren, aquí está una fotico, ¿eh? Aquí está, eso es lo que ustedes ven ahí, un plano, y atrás está un panel de control de alta, eso es uno de los motores, si mal no recuerdo, es uno de los motores uno de los controles, los motores de patio caña de las cuchillas. Y aquí estoy yo, ¿no? En este control eléctrico. Miren ahí, al lado de mi compadre José Colmenares. ¿Ah? Ahí todavía si mal no recuerdo, ahí todavía éramos Central Río Yaracuy cuando eso. Mira que está mi compadre José Colmenares, ¿no? Bueno, vamos a leerlos aquí, un momentito, vamos a leerlos para ver si hay algunos mensajes ahí. Voy a leer solo si hay mensajes. Si hay mensajes yo le leo, no hay problema. Les habla el Gallo Pinto de Yaracuy, Ilmer Belisario. Uy, se han conectado un gentío aquí, ¿vale? ¿Ah? Bueno, creo que saludamos a todos los que están ahí. Estamos llegando ya al final del programa del día de hoy y vamos a resumir este programa como lo empecé. Es muy importante, supremamente importante que ese central que lo felicitamos, la apertura, felicitamos nuevamente al presidente Nicolás Maduro, a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al ministro de Agricultura y Producción, licenciado Julio César León Heredia, al gobernador del estado de Yaracuy, Leonardo Intosi, al alcalde de Veroes, el compañero Leonardo, a todos los compañeros trabajadores allá, a la empresa que está allá, hizo un enlace, un convenio importante con el Estado venezolano, a respetar las reglas de juego, a cuidar a esos trabajadores, porque eso es una de las cosas que tengo que decirles. Con la empresa privada de entonces, de la Santa Clara, ahí perdí un amigo y varios allí murieron allí. ¿Ah? Murió uno que era Adrián Arcila. ¿Ah? ¿Por qué? Por malas prácticas industriales allí.
¿Está viendo? Todo eso hay que recordarlo. Y eso es lo que yo recuerdo de ese Central Santa Clara. Por eso ese central debe llamarse nuevamente Central Río Yaracuy. Central Río Yaracuy. Central Río Yaracuy. Ayúdeme a esta misión que tengo hasta que logremos que ese central sea nuevamente retomado como fue hace ya unos cuantos años, del año 1972, que fue instalado allí en Carbonero con el nombre Central Río Yaracuy. Luego fue vendido 20 años después, en el año 92, un despojo a la República donde robaron los recursos y una empresa del Estado venezolano. Y retomemos entonces el origen de ese central, que es el Central Río Yaracuy. Chao, chao, un abrazo. Los quiero mucho a todas y a todos. Chao, 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 chao. Continuemos con Radio Pana.